Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que hayan acercado aquí al momento de los jueves de Raíces de Sefarad. Qué gusto, como siempre, estar en este espacio que semanalmente nos reúne con todos los costados que nos trae la cultura sefaradí, desde tradiciones, música, historia, juderías, fiestas y por supuesto la filosofía, que también es un tema que todos los años tocamos y que resulta súper interesante. Pero ya va a haber tiempo de eso. Primero saludo a Liliana. ¿Cómo estás, Lili? Hola Marcelo, hola a todos, qué gusto que es estar aquí cada semana y siempre estamos muy entusiasmados por los temas que vamos a tratar en el día y esta vez no podía ser menos. Y hoy tenemos como invitada a la licenciada Silvia Leff, que nos va a hablar sobre el monismo en Spinoza y en Freud. Silvia es profesora universitaria de filosofía, licenciada en filosofía y psicología, abogada y mediadora, filósofa especializada en ética y filosofía. Coordina los talleres de multi e interdisciplinas, es autora de numerosos artículos de enlace e interdisciplina y dicta conferencias y cursos. Y ahora la recibimos con todo cariño. Silvia, Hola, bienvenida. ¿cómo están? Muchas gracias. Un gusto, la invitación de ustedes, como siempre. Lo que estamos contentísimos y honrados somos nosotros. Sabes, Silvia, que te convocamos al menos una vez por año, porque, bueno, el tema de Spinoza y en particular cuando esto viene que lo traes vos, entonces la verdad vale doble y nos pone muy contentos siempre convocarte y que gentilmente aceptes. Sabemos que estás todo el tiempo dando charlas y clases y trabajando, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Bueno, te dejamos con la gente y Dale, nosotros también prestando mucha atención. La filosofía es un tema al que hay que ponerle todas las neuronas. dale, ¿cómo no? Dale, gracias. Bueno, ustedes. Bueno, yo armé una pizarra con un esqueleto para seguir un orden. Primero voy a intentar, gracias por ponerlo, una presentación de Spinoza y Freud. Son dos popes del pensamiento moderno, Spinoza y contemporáneo Freud. En efecto, Spinoza pertenece al siglo XVII europeo y Freud pertenece al siglo XX europeo. Son dos grandes pensadores que se destacan en varios ámbitos o en varias disciplinas. En el caso de Spinoza en particular, él proviene de la neurociencia, su especialidad fue la óptica y además fue uno de los tres padres del racionalismo moderno. Los otros dos padres del racionalismo moderno son Leibniz y Descartes. En un ratito vamos a entrar a desarrollar algo de Descartes para comprender la diferencia con Spinoza. Ambos pensadores van a representar un esquema filosófico monista. Yo voy a explicar qué es el monismo en contraposición al dualismo, qué es lo que destaca, por ejemplo, en pensadores como en Grecia antigua o en Grecia clásica, Platón. Recordemos que Platón fue uno de los tres padres de la primer tríada filosófica antigua. Los otros dos fueron Sócrates y Aristóteles. Platón nos hablaba de dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Ahí tenemos un esquema dualista.
para Platón el verdadero mundo era el mundo que estaba en el topos uranos, que en griego significa el terreno celestial o la zona celestial. Era el mundo de las ideas, el mundo de lo suprasensible. A diferencia de este mundo, el otro mundo, que es el mundo caído o el mundo terrenal, es el mundo de la copia infiel de aquel otro mundo, donde están las esencias. En Platón podemos ver, por ejemplo, en la alegoría de la caverna, la figura del que no conoce la luz, que tiene que ver con el bien o con la idea del bien, que sería la metáfora de lo que es el sol como iluminador del mundo sensible. En el mundo inteligible es la idea. Y entonces lo que permanece en la sombra, en el engaño, es lo ligado a la sensibilidad, que en toda la tradición platónica tiene que ver con el cuerpo. Y en la tradición platónica lo que lleva a la verdad mediante el método dialéctico es la idea. Entonces, en la matriz cétrica de la verdad va a estar la idea, y la idea va a ser la cúspide en este organizador que regula en este dualismo la verdad, ¿sí? El hombre va a ser un alma caída, prisionera de un cuerpo. De ahí el juego en griego del soma como el cuerpo, que es el sema, que es la tumba o cárcel del alma. La dialéctica va a ser el método para llegar a la verdad, que está en la esencia y que está ligado a lo suprasensible, ¿sí? Ese es un ejemplo de dualismo. Otro ejemplo de dualismo filosófico es el cartesiano. Para Descartes, en el discurso del método, que es una obra que les recomiendo, de 1632, se expone la existencia o la coexistencia de dos sustancias. Una sustancia ligada al cuerpo, que es la sustancia extensa, y una sustancia ligada al pensamiento, que es la res o cosa cogitans, ¿sí? Entonces, Descartes va a considerar que hay dos y que solamente se unen a través de lo que sería en el hombre la glándula pineal, pero que no hay, digamos, sino dicotomía. Entonces acá tenemos, al igual que en Platón, en un esquema más moderno, otra forma de racionalismo. La de Platón es tal vez la iniciación del idealismo clásico, donde hay algo ligado al alma que tiene que ver con la esencia y algo ligado a la existencia que tiene que ver con lo engañoso. En el caso de Descartes, con el genio maligno que me lleva al error, ¿sí? Que sería la contracara de un principio divino que me lleve a la verdad. Bueno, frente a estas dicotomías, elegí o seleccioné dos autores que son dos autores que tienen puntos de enlace y puntos de diferencia, pero que ambos son monistas. Es decir, en ambos habría un solo principio para dar cuenta de la subjetividad humana y o de la realidad. Ahora vamos a explicarlo, y entonces la propuesta es meternos en el monismo de uno, en el monismo de otro, y luego desanudar analogías y diferencias. Lo primero que yo debiera comentar es que vienen de formaciones diferentes, ¿sí? En el caso de Freud, él leyó a Spinoza, conoció a su obra y tuvo gran influencia en él, Spinoza. También la tuvo en Lacan, que fue el otro gran reeditor, por decirlo de algún modo, o reinterpretador del psicoanálisis freudiano. Efectivamente,
el primer pensador moderno que introdujo el concepto de deseo fue Spinoza. Era el deseo para Spinoza un elemento esencial en la constitución subjetiva humana. Y luego vamos a ver que tanto Freud como Lacan toman el concepto de deseo para dar cuenta de un sujeto que en el caso de Freud, que es el pensador que voy a desarrollar un poquitito hoy en relación con este punto, subvierte el concepto cartesiano, ¿sí?, de sujeto. Recordemos que Descartes, como uno de los padres del racionalismo moderno, hablaba de un sujeto asociado a la razón-conciencia. Recordemos la frase, pienso, luego existo, ¿sí? En realidad, Freud va a subvertir este sujeto y va a establecer como pivote sueño, luego existo. Es decir, en Freud vamos a tener un sujeto que ya no es consciente, sino que es un sujeto de lo inconsciente, un sujeto del deseo, un sujeto de la falta, un sujeto que se manifiesta allí donde el sujeto no sabe qué es. Y allí irrumpe. ¿Dónde irrumpe? En el chiste, en el lapsus, en el síntoma, en el olvido y en el sueño. Esas son las 5 formaciones de lo inconsciente. Entonces, lo que es interesante es que Spinoza va a intentar remontar el dualismo cartesiano para explicar la subjetividad. Ahora vamos a explicar cómo. Y Freud va a subvertir la psicología yoica o psicología de la asociación razón-conciencia cartesiana para inaugurar una nueva escena donde el sujeto es allí donde sorprende, donde no se piensa, donde adviene a pesar de la voluntad del sujeto. Esto es un nuevo orden. Es lo que se denomina el giro copernicano en el marco de la psicología. En este sentido, Freud tiene una escena novedosa porque allí donde la psiquiatría clásica tenía una clínica de la mirada, él va a instalar una clínica de la escucha. Y donde había síndromes observables en el cuerpo físico, él va a introducir un algo del orden psíquico que puede aparecer en el cuerpo sexuado o en el cuerpo observable o en el cuerpo anátomo-fisiológico, pero que es de un otro orden. Bueno, esto es interesante entonces para pensar que tanto Spinoza como Freud provienen de la neurociencia. En el caso de Freud, él se especializa en psiquiatría, en neurología. En el caso de Spinoza, en óptica. Ambos construyen un saber o un pensamiento que tiende o que tiene como soporte la ciencia fáctico-natural, ¿sí?, y va hacia las humanidades. Ambos tienen una concepción monista. ¿Por qué? Porque van a intentar construir un modelo que no sea reduccionista. Si bien en el caso de Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, que es el primer modelo de aparato psíquico que él esboza, hay un intento de construir lo psi a partir del modelo neuronal. Luego hay un despegue y se construye un sujeto a partir del deseo. Esto es interesante porque cuando Freud elabora el psicoanálisis como método, realmente sufre, al igual que Spinoza en el campo filosófico, ahora lo vamos a ver, todas las resistencias de los colegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque funda un método
que no tiene que ver con la verdad instituida en la ciencia de la que él provenía, o con el modelo de la teoría clásica de la que él provenía en el origen. Lo mismo le sucede a Spinoza cuando empieza a elaborar un concepto filosófico que cuestiona la religión tradicional, le hace el Tratado Teológico Político, donde recomienda la heterodoxia o la libre interpretación de los textos bíblicos, donde parte de la autonomía del pensamiento, del libre pensamiento como regla, donde intenta dar una explicación secular de lo que en la interpretación ortodoxa de la comunidad de la que él proviene era llamado como milagro. Él abre una interpretación crítico-subjetiva de la religión. Y en este punto ambos también se encuentran porque Freud escribe en pleno siglo XX El porvenir de una ilusión, donde intenta explicar la religión monoteísta tradicional como un refugio, ¿sí?, frente a la angustia que se produce en las neurosis y donde hay una serie de elementos imaginarios que tienden a sofocar esta angustia y que producen un saber, ¿sí? Frente a este saber, él va a proponer una crítica, un modelo de libre interpretación, algo muy parecido a lo que hace Spinoza desde el punto de vista filosófico y que Freud lo va a hacer con los textos sociológicos. ¿Cuáles son esos textos? Tótem y tabú, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, entre otros. Bueno, es muy interesante entonces pensar que ambos apuestan a un sujeto que se construye, a un sujeto que no está dado. En el caso de Spinoza tenemos una concepción de la realidad, del macrocosmos y del microcosmos a partir de una identificación entre Deus, que es el Dios o el principio rector o regulador de la realidad, sea o no sea creador de la misma, y la naturaleza, y una presencia de lo que sería el principio divino en todas las cosas, de las cuales el hombre no es excepción, sino que participa, y de las cuales a partir de esta única sustancia existente con carácter divino que está en la realidad, habría solo dos atributos infinitos que son cognoscibles para la finitud, falibilidad, terrenalidad humana, que son justamente el pensamiento y la extensión. Es decir, esto que en Descartes, yendo para atrás, 1632, discurso del método, eran dos sustancias coexistentes e independientes, acá pasan a ser dos atributos que operan en paralelismo en una entidad que es un sujeto racional, eminentemente racional, que tiene la chispa divina en su existencia, donde esencia y existencia no son dos contrapuestos, sino que son uno, y donde hay un elemento que es el conatus, que es la potencia realizativa o la tendencia a perseverar en la entidad, que en el caso del hombre es una virtud ética, por decirlo de algún modo, y que tiende a llevarlo a encontrar la felicidad, al modo de redención. En el caso del psicoanálisis vamos a ver que el punto de llegada va a ser la cura, ¿no? Con dos sujetos que se construyen. Es decir, en ambos autores tenemos racionalidad, tenemos el deseo como pivote, en el caso de Spinoza,
va a ser un deseo consciente. En el caso de Freud, el deseo más genuino es un deseo inconsciente, es aquel deseo que el sujeto no sabe que sabe. Y de allí que justamente uno de los pivotes de la cura freudiana va a ser que se haga consciente lo inconsciente, que generalmente eso se daría en el final del análisis, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces algunas cuestiones que tienen que ver con las analogías. Algunas mencioné: el libre pensamiento, la autonomía de la voluntad, el criticismo, la heterodoxia como método recomendable, el criticismo de las ortodoxias, como lo indica el significante griego ortodoxia. Ortos es una recta opinión y doxa es justamente esa única opinión u opinión absoluta que en rigor fundaría un dogma. Los dos pensadores se muestran antidogmáticos. Los dos cuestionan la filosofía tradicional, en el caso de Spinoza, la metafísica tradicional, en el caso de Spinoza, en el caso de Freud, la psicología tradicional, la psicología del yo, la psicología de la asociación razón-conciencia, e introducen una heterodoxia que tiene que ver con una construcción de una subjetividad que busque una verdad basándose en un principio ligado a la autonomía de la voluntad y al libre pensamiento. En el caso de Spinoza es doblemente interesante porque no nos olvidemos que es un pensador que pertenece al siglo del absolutismo monárquico en Europa, siglo XVII, que en el Tratado Teológico Político recomienda la democracia como sistema de gobierno, ¿sí? Entonces es un autor que se adelanta, se anticipa al siglo XX. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, no sorprendería eso, ¿sí? Pero en el siglo XVII sí. Entonces, la libre interpretación de los textos, el desafío a la ortodoxia, la heterodoxia como sistema crítico, la interpretación de la religión como una producción humana, donde los profetas, los reyes, los patriarcas son figuras que tienen que ver con la producción de la cultura humana y la interpretación de una religiosidad no trascendente, que es lo que hacían los monoteísmos tradicionales, sino inmanentes, que llevan la fuente al soporte de la naturaleza como base en la cual o desde la cual se teje la realidad, pero que tiene su punto de partida en la ciencia fáctico-natural. Bueno, en el caso de Freud lo que tenemos es un cuerpo, ¿sí? No es que hay dos cuerpos, hay un cuerpo anátomo-fisiológico y luego está el cuerpo del deseo, el que efectivamente da sentido a la subjetividad y permite encontrar la verdad subjetiva en la condición del sujeto, es el sujeto del deseo, el sujeto de la falta. Y esto tiene que ver con lo inconsciente. Es decir, no sería el cuerpo de la sexuación que daría sentido al cuerpo anátomo-fisiológico, sino el cuerpo de la sexualización que tendría que ver con la investidura libidinal o con el modelo de identificación con el atravesamiento de los complejos, ¿sí? En el caso del psicoanálisis, bueno, complejo de Edipo, complejo de Electra, ¿sí?
complejo de castración para entender con quién se identifica el sujeto y por qué deviene el que deviene. Esto es entonces interesante para pensar que si bien el primer yo es corporal, luego hay todo un entramado de identificaciones que van a dar cuenta de la identidad. Y esto es lo que el psicoanálisis va a rescatar. Entonces, respecto de las analogías, ambos provienen, Spinoza y Freud provienen de la ciencia natural, ambos remarcan la razón, ¿sí?, como una fuente privilegiada del hombre para poder acceder a la verdad y construir, ¿sí?, construir un modelo, construir una interdisciplina. En el caso de Freud, construir los diques de contención para doblegar lo que en Freud va a ser la pulsión de muerte, que es el versus de la pulsión de vida y que generan un sujeto que es un sujeto constitutivamente conflictivo, donde hay conflicto intrainstancia e interinstancias e intersujetos, donde la guerra va a tener que ver con un fracaso del simbolismo, un fracaso del lenguaje, y donde precisamente los diques de contención van a provenir de la mano de la cultura, donde aparece el derecho, la psicología, la filosofía, la ética, como desafío. Entonces, tenemos dos pensadores muy actuales, ¿sí?, muy influyentes ambos, donde Freud es muy interesante porque reconoce la influencia de Spinoza en su propia obra, lo propio Lacan. Lacan tenía empapelada su habitación con los fragmentos de la ética de Spinoza, y en su tesis doctoral los menciona, ¿sí?, para dar cuenta de la psicosis, que fue la psicopatología en la que se especializó, pero Freud reconoce también la influencia de Spinoza. Y hay una obra de Freud de 1910 que es un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci, donde él asocia la figura de Da Vinci con el Dios espinociano, con el amor intelectual a Dios, que tiene que ver con esta búsqueda o esta pulsión al saber en la que muy grandes protagonistas del Renacimiento se han destacado buscando precisamente esa completud, ¿sí?, de saberes, esa polimatía, ¿sí?, o un acervo diverso de especialización. Y bueno, en principio estoy pensando a ver si hay algo importante que no haya desarrollado. Ambos autores han tenido un concepto donde, si bien hay diferencias en los distintos abordajes, lo que hay es una integralidad, ¿sí? Si bien en el caso de Freud dijimos que hay un sujeto constitutivamente conflictivo, desde el vamos, ¿sí? En Spinoza lo que hay es también la aceptación del conflicto como parte integral de la realidad y un connato que sería un elemento que permite, por un lado, la persistencia o perseverancia en la entidad del ser propio y la perfectibilidad, el perfeccionamiento y un intento por llegar a la felicidad, que ya lo habíamos visto en la metafísica aristotélica, que era algo buscado por todos los humanos como característica general.
En Freud no tenemos eso, lo que tenemos es el malestar en la cultura, el desencanto, ¿sí? La angustia, que sería un emergente que nos denota que estamos frente a las neurosis, que es una de las tres del esquema tripartito freudiano, las otras son psicosis y perversiones, y justamente en la neurosis lo que hay es un desencanto y un refugio en una fantasía frente a una realidad traumática, ¿sí? Es decir, en Freud lo que hay es un poco el pesimismo schopenhaueriano y la idea de que Hobbes ya lo dijo y que Freud la tomó en el malestar en la cultura, y es que el hombre es el lobo del hombre, es decir, frente a la rivalidad, la pulsión de muerte, esa lucha, esa guerra por sojuzgar al otro, viene la cultura como un gran desafío para generar, en este caso va a ser la cura o las vías sublimatorias que van a permitir que triunfe Eros frente a Thanatos. Donde Eros para Freud va a ligar, ¿sí? Y frente a Thanatos, que lo que hace es destruir y llevar al sujeto a un mutismo. En cambio, la ciencia, el derecho, la filosofía, la religión, la ética van a intentar tender puentes para que los mandamientos, ¿sí? Permitan que las personas puedan operar bajo una lógica donde se pueda construir un simbolismo y la palabra ingrese. ¿Sí? En ambos la palabra se destacan, ¿sí? La palabra, el espíritu, la razón, el progreso, ¿sí? Hay una construcción muy parecida en términos de un sujeto que no está dado, sino que es un sujeto que se hace. Y se hace desde el criticismo. Esto sería un punto en fuerte analogía entre ambos, ¿sí? Ambos pensadores. Bárbaro. Bueno, no. ¿Terminaste? Sí. Bueno, Después con las preguntas retomamos. Y... Bueno, porque yo me quedé pensando, quizás en función de mi prejuicio, que cuando hablamos de monismo, yo que pensé es que puro prejuicio y nada más, o ignorancia, que iba a tener que ver con lo religioso, con el único Dios y todo por ese lado, ¿no? Cuando vi que era lo antagónico a dualismo, dije, no, entonces no tiene tanto que ver con lo religioso. Sin embargo, en algún momento ahí metiste el tema de religioso y se me ocurrió pensar, yo me centralizo por ahí más en las personalidades de uno y otro, que me resultan fascinantes ambas, el hecho de que los dos hayan sido judíos. A uno expulsado, conocemos la historia, además de fuentes del oeste europeo, más bien podemos decir de origen sefaradí, mientras que el otro de fuerte presencia ashkenazí. ¿Hay algo que nos una desde el punto de vista de ese carácter judío o es solamente una casualidad que ambos sean judíos? No, yo creo que el judaísmo tiene el emblema de la circuncisión en el alma del sujeto. ¿Por qué? Porque el judaísmo marca la falta desde el vamos. Si uno se asoma a los textos hebraicos, la falta está inscrita como diferencia entre el ser humano y el ser divino desde la creación misma. Entonces, la falibilidad, la terrenalidad, el defecto que tiene que ver con la finitud y con la muerte es algo que está inscrito en la genealogía hebraica desde el primer texto, ¿sí?
Cuando nosotros leemos los primeros versículos del Génesis, vemos que ahí se marca la diferencia entre lo que sería un ser mortal, ¿sí? Y un ser inmortal. Y fíjense que cuando deviene el mito de la expulsión del paraíso, justamente la condena tiene que ver con el registro consciente de la finitud en la aceptación del destino de la especie, que va a tener que ver con el pacto abrámico después, que es la transmisión de la ley de generación en generación y la revelación con algo que es justamente la condición identitaria del hombre, que como no es Dios o no es un ser perfecto, tiene en su propio cuerpo, según el rito, la marca que le recuerda la terrenalidad. Y O sea esto que es lo que se la Torá ha sido entonces una buena fuente de inspiración para el desarrollo del psicoanálisis. Claro, exactamente. Yo creo que Freud mamó, ¿sí? La ley judía, si bien él hace una interpretación heterodoxa de la ley, igual que Spinoza, en otro sentido, ambos parten de una identidad que está atravesada por la falta. Y el rito que tiene que ver con la memoria de la especie es justamente un rito que está puesto en el cuerpo exógeno, pero que tiene que ver con el cuerpo erógeno y tiene que ver con la pulsión al saber y con algo que se transmite de generación en generación. Entonces yo creo que no es azaroso pensar que ambos tienen una identidad que tiene la falta en permanente análisis, Sí, en sí, uno o en otro, ¿sí? Sentido. Bueno, en el clarísimo. caso de Freud es muy interesante ver cómo él critica la ortodoxia, ¿sí? Inclusive la ortodoxia de la psiquiatría, de la que él proviene, para fundar un método que gira y que pone el centro del sujeto en lo que no sabe. Eso es interesante como una apuesta, o lo que sería una teología negativa, si uno se metiera en el campo religioso, en el campo de la ciencia, una contracara para descubrir la verdad. Es una Sí, verdad no sabida. así como Exactamente. expulsaron a Spinoza, podríamos decir que a Freud bien lo podrían haber expulsado de la psiquiatría. Sí, es que lo expulsaron. ¿Por qué? Porque cuando él dice que existe la sexualidad infantil, que los niños no son adultos en miniatura, como se decía en la antigüedad, que tienen deseos, ¿sí? Que atraviesan fases libidinales. Cuando decía todo esto, claro, eran como herejías en el marco de un saber que era otro, ¿no? Y en algún sentido lo expulsan de las sociedades en las que él estaba, él funda un método y luego lo expulsan con el nazismo de Austria y se va a Londres. Y él publica Moisés y la religión monoteísta, que es la última obra, ya antes de morir en Londres, en 1938, que es justamente una obra doblemente interesante porque él le pone la identidad de a Moisés egipcia, por un lado, y por otro lado, que no es la contracara de la versión bíblica. Exacto, y dice que fue víctima de parricidio en manos de su pueblo. Claro. Es decir, aplica el complejo de Edipo al revés y explica con eso todo lo que él seguramente padeció en tanto discriminación por haber representado una versión tan crítica de la ley judía en ese momento, ¿no? Claro.
Bueno, A interesantísimo. Spinoza, perdón, le pasó algo parecido, porque Spinoza, cuando osó hacer una interpretación heterodoxa de la ley judía, fue excomulgado, ¿sí? En 1656, padeció el Jerem y en algún punto lo arrancaron de la comunidad porque él tenía una visión también con una interpretación diversa y anti-ortodoxo que conmovía los pilares instituidos como socialmente aceptados en la comunidad de la que él provenía, que no Sí, admitía la crítica. son las cosas que hacen los revolucionarios, ¿no? Hacen esto. No se apoyan en lo que está y bueno, terminan sin ser comprendidos, terminan expulsados y como a Galileo Galilei el tiempo le termina dando la razón. Claro, vos fíjate que Einstein dice que él cree en el Dios de Spinoza. Cuando le preguntan a Einstein, ¿qué concepto divino tiene él? Dice el Dios de Spinoza. Es decir, Einstein, como buen físico, también acepta la ecuación de Deus y buenatura y reconoce la verdad, como reconocieron 300 años después del Jerem todos los filósofos del mundo, y acá se sacó una obra en 1956, 1976. La editó el Museo Judío de Buenos Aires, reivindicando el pensamiento de Spinoza y el misticismo y el judaísmo de Spinoza, ¿no? Sí, con el reconocimiento, decime. Que es algo que eso que dijiste ahora también lo relacioné con el principio de tu charla, que estamos hablando de filosofía y todo muy, muy etéreo, pero en realidad todo se está colgando de cuestiones físicas, desde la geometría, la medicina física, digamos, en contraposición de la psíquica, se basa mucho en las ciencias, no puedo decir reales, físicas, tangibles. Sí. Vos fíjate que los dos parten, una parte de la óptica, que es Spinoza, y Freud parte de la neurología y de la psiquiatría. Pero por otro lado pegan un salto porque Spinoza hace una demostración, intenta, y es fascinante leerlo, se los recomiendo, La Ética, donde intenta hacer una demostración geométrica de la existencia de Dios, con axiomas, postulados, definiciones, ¿no? Él lo pone en un icosaedro, en una figura, en un cuerpo geométrico, no sé si es icosaedro. Exactamente. O sea, la geometría del universo se explica a partir de un arquitecto que es pura letra, pura palabra, pura falta, pero que están todas las cosas, ¿no? Ahí volvemos a Pitágoras, si querés, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice la gente. Un segundo, quería saber, Silvia, ¿hay filósofos que refutan este monismo que encontramos en Spinoza? Yo creo que hay pensadores espinocianos o espinosistas y puede haber pensadores anti-espinosistas, pero realmente ha tenido una influencia enorme Spinoza en la ciencia social actual, en muchos pensadores franceses, en casi todos los psicoanalistas que he conocido y que he leído, empezando por los fundadores del psicoanálisis, por Freud y por Lacan, y por muchos otros filósofos modernos que han vuelto a Spinoza. Hay toda una corriente ahora actual, contemporánea, de retorno al monismo spinociano, por ejemplo, en la Francia actual, ¿no? Justamente esa era la siguiente pregunta, si ahora era popular tomar ese monismo que encontramos en Spinoza, pero ya me lo contestaste antes de que lo pregunte. Claro, no, quizás lo que habría que pensar, que claro, él fue precursor 3 siglos antes de que todo esto fuera tan actual, ¿no? Estaba muy fuera de su época.
Y es lo que Sí, pasa totalmente. con esta gente. Exactamente, por lo cual, inclusive el Jerem se intentó levantar, bueno, eso por ahí en otro capítulo lo vemos, o hay otro profesor que está trabajando ese tema con ustedes, pero es muy interesante ver qué pasó, que eso lo trabaja mucho, por ejemplo, Michel Foucault, qué pasa cuando un pensador desafía los límites instituidos como socialmente recomendados en una época. Es apartado de la comunidad, es tildado de locura, ha dicho Foucault en la historia de la locura, y acá lo que vemos son dos pensadores que han recibido la resistencia de su época. Espera, te agarraron al perro porque si no... Estarán opinando los perritos. Sí, sí. Justo tocaron el timbre y por eso empezó a ladrar. Disculpen, No pasa nada. Disculpen la interrupción. No pasa nada. Bueno, Lili, tenemos algunos saludos y no sé si alguna pregunta, vamos a ver. Adrián Toro Quintero dice saludos para todas y todos, cordiales y fraternales. Roxana Omachea, buenas tardes, saludos cordiales. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Roxana y los demás, cuando saludan, pongan de dónde están. Everardo Treviño Garza, saludos desde Monterrey, México. Interesante enfoque para adentrarnos en estas personalidades. Adrián, que dice, ¿cómo se titula la obra de Freud de 1910 sobre el amor intelectual a Dios? Recuerdo, esperen que les digo el título exacto, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, ¿no? De Da Vinci, claro. Esa es la obra, sí. Ah, mira. En esa obra es interesante porque se lo asociaba Leonardo al Fausto italiano y Freud lo asocia a la pasión esta del amor a Dios y en la búsqueda de un saber universal, como el amor intelectual a Dios del que habla Spinoza en la Ética, ¿no? Sobre todo, en otras obras también, pero sobre todo en la Ética. Adrián dice, en vuestro criterio, ¿cuál es el Dios de Spinoza? Otra charla es esta. Bueno, probablemente hay una identificación entre esta presencia divina en la naturaleza, es decir, hay como una equivalencia allí, ¿sí? Que es lo que Spinoza marca en esa ecuación. No habría un Dios trascendente. Esto es lo que probablemente le valió la excomunión en el campo de la teología tradicional. No hay trascendencia sino inmanencia. Entonces la idea de un Dios que no es creador, sino que está en todas las cosas, pero está en forma eterna, indestructible y única, y toda sustancia lo conforma. Entonces no es que hay una entidad por fuera de o trascendente. Este es el concepto central para marcar la inmanencia, que sería el versus filosófico de la trascendencia. La trascendencia era la del relato monoteístico tradicional. La inmanencia es la novedad en la interpretación de Spinoza respecto de lo teológico, ¿sí? ¿Está bien? Sí, esto me hace unirlo con la pregunta que te hizo antes Liliana de los que estaban en contra de Spinoza y cuando uno habla con rabinos ortodoxos, no les cae muy bien cuando uno habla de Spinoza precisamente. Claro. Porque justamente está la inmanencia como el versus de la... Sin embargo, es un autor que ha sido reconocido porque probablemente
no es absolutamente antipódico respecto de la teología tradicional, salvo en ese rasgo. Es decir, el pacto permanece intacto. El pacto de fe, la transmisión de la letra, la palabra, el concepto de la divinidad, la eternidad, indestructibilidad y unidad del Creador, que es lo que transmiten los principios de Maimónides en la ley judía. Eso está intacto. Lo único que en vez de estar afuera, está en la realidad, está íncito en todas las cosas. Claro. Probablemente es un concepto que no, tal vez no fue comprendido filosóficamente, me parece, no es antagónico. Yo creo que es un concepto que recurre a la fe, pero es una fe de emuná, racional, no es una fe dogmática, es una fe de razón, como la que expone Martin Buber, ¿no? O como la que intenta también construir Freud cuando hace la crítica de la religión tradicional. No es que niega el fenómeno, sino que está aseverando que hay una otra manera de pensar la realidad atravesada por los principios teístas que en vez de ser trascendentes son inmanentes. Yo creo que es el gran tema por ahí, la inmanencia como novedad, ¿no? Sí, sí. Que es un desafío Adrián, de la ortodoxia por ahí, ¿no? Eso, ese punto, ¿no? Sí, Adrián precisamente Toro cuando habla Quintero con... desde Colombia. Ah, bueno. Bueno, dale, porque si no se nos va Adrián a ir. Toro Quintero desde Colombia nos dice una magnífica presentación de una gran erudición. Siento que no sé nada. Yo sé Infinitas que no sé gratitudes nada. para todos y todas por permitirnos abrir estas puertas del ¿Quién conocimiento. decía solo sé que no sé nada? Sócrates, claro. Sócrates. Bueno, ahí tenés la mayéutica, claro, la mayéutica, que era el método socrático, ¿no? Por antonomasia, suponía que había un saber inconsciente pre-psicoanalítico, ¿no? Siglo V a.C., en el que iba a llegar a la demostración del teorema, que estaba en la caverna y que llega a la demostración del teorema guiado por las preguntas del maestro, que era Sócrates, que lo iba a través de una pregunta guiando. Y él tenía esa verdad que no sabía que tenía, ¿no? Eso sería el aspecto, claro, negativo de la mayéutica. Y el positivo cuando llegó, pero entonces ahí también está esa dialéctica, ¿no? Del no saber hasta llegar a una verdad ignota para el consciente, ¿no? Sí. Estuvo bueno la asociación con Sócrates, ¿no? Bueno, tenemos a Roxana que al final nos dice que está desde Buenos Aires. Gracias, Roxana. Adrián que dice muy simpáticos y naturalmente espontáneos los perritos. Shabbat shalom. Bueno, y hasta aquí están los comentarios. Me quedé pensando lo que decía al principio. Son videos para ver más de una vez. Porque seguramente en el vivo uno le saca un jugo, pero sí, en la repetición seguramente hay más para ir comprendiendo. Siempre, Silvia, nos haces pensar mucho. Quedamos no agotados, al contrario, excitados de ponernos a pensar, de hacernos pensar. Bueno, de eso se trata también la filosofía, ¿no? De hacer pensar. Claro. O sea, la filosofía es el amor a la filosofía que no tenemos. La sofía, que es la sabiduría, no la tenemos. Sería un connato, como el de Spinoza. Es decir, una tendencia a alcanzar algo de completud que nos falta. Entonces siempre hay, por eso Platón en el banquete decía que el amor es filósofo, porque es hijo de la riqueza, Orós, y de la pobreza, que es Penía. Entonces pasa momentos de miseria
y momentos de opulencia, buscando lo que no tiene, ¿no? Que es la Bueno, completud. lo mismo que hacen los rabinos cuando estudian Torah, que están Eso, exactamente haciendo lo mismo. exactamente, buscando, claro, la verdad, ¿no? ¿Sí? Bueno, Silvia, muchísimas gracias, la verdad Bueno, fantástico. gusto, como Este, siempre. te Gracias a reitero el ustedes. agradecimiento. Y bueno, Lili, nos